Hola a todos, bienvenidos al primer podcast de My Virtual Trainer MVT. Hoy estamos con Orlando Guerrero. Orlando es un exatleta élite y actualmente es entrenador de My Virtual Trainer. Así que bueno, primero que todo, bienvenido Orlando. Como siempre, un gusto poder hablar, poder compartir. Y bueno, me gustaría que le comentara a las personas que nos ven un poco de su trayectoria, de que lo conozcan un poco. Bueno, también el gusto es mío. Buen día para todos los amantes del running especialmente. Y sí, efectivamente, pues tuve una experiencia bastante larga en el atletismo de semifondo y fondo. En mis primeros pasos inicié mis competencias, digamos, de semifondo, compitiendo en 800 y 1500 metros. Y con el paso de los años, pues fui aumentando la distancia hasta llegar al maratón. Eh, Tuve algunas actuaciones destacadas a nivel nacional y a nivel internacional, lo que me permitió, sobre todo, viajar por muchos países representando a Colombia y lo que me trajo, pues, muchas satisfacciones personales. Súper. Eh, digamos que hablando en términos generales, las pruebas en las que participé fue el 800, el 1500, el 3000 obstáculos, participé una o dos veces en 3000 obstáculos, 5000 metros, 10000 metros, media maratón y la maratón. ¿Y cuál, La cuál prueba en era la su que, preferida? la prueba preferida mía siempre fue el 5000. O sea, esa prueba me gustó a mí mucho, el 5000, porque, digamos, ofrece, digamos, un tinte de máximo consumo de oxígeno, o sea, de máxima intensidad, sin llegar a hacer una prueba totalmente de resistencia pura como las de más largo aliento, ¿no? Entonces Sí. a mí me gustaba esa y era en la que mejor me sentía. Ok, ¿y considera que ahí hacía los mejores tiempos comparado con las Mm, otras? pues yo creo que sí, yo creo que, bueno, aunque tampoco es que tenga unas marcas así espectaculares, pero mi mejor marca en 5000 es 14:08, pero muchísimas veces corrí muy cerca a esos tiempos, 14:10, Ujú. 14:15. Eh, en calle sí bajé de 14 por allá en el Japón, corrí un Sí. 13:45 en la maratón de relevos, pero pues en la pista es la pista y en la pista sí mi mejor marca fue 14:08 en Ok. Bucaramanga. Vale, yo creo que las personas que nos ven dicen, bueno, 14 minutos, obviamente ya es un tiempo de élite, de profesional. Yo creo que en general el promedio de muchas personas, de los hombres, diría yo, es hacer menos de 20 minutos en 5K y de las mujeres por ahí menos de 25 minutos, como digamos como algo muy general, pero digamos un tiempo de 14 minutos pues es demasiado bueno, inclusive hoy en día un atleta élite aquí en Colombia no es fácil que haga ese tiempo, ¿no? Sí, sí, de hecho había una particularidad en mi época y era que nosotros teníamos un nivel muy parejo, es decir, fácilmente llegábamos 7 o 8 personas al remate, ¿sí? En esa época. Recuerdo una vez que nos tocaba hacer la marca clasificatoria aquí en Bogotá y se exigía bajar de 15 minutos. Que en Bogotá es un poco difícil bajar de 15 minutos. Hoy día ya no tanto, pero en esa época que era pista de carbonilla, sin tanta tecnología, pues era una marca que era aceptable para ir a los campeonatos nacionales. Y en esa prueba, eh, yo ocupé la séptima posición e hice 14:37. Y el que ganó con 14:31. Súper cerca. ¿Sí? Entonces, eso muestra el nivel tan parejo que teníamos en esa época. No había uno así que dijéramos, bueno, súper, le gana a todo el mundo con mucha facilidad, tiene mucha ventaja. Sí, Pero habíamos hartos. Aunque sí en mi generación sí hubo un atleta que era difícil de batir. sí, O ¿quién sea, era?
ese era Herder Vázquez. Herder Vázquez, un corredor muy, muy bueno, era un tipo que era difícil ganarle, podían traer los africanos, podía venir el que fuera, pero él ganarle aquí en Colombia era muy difícil. Ok. De hecho, tuvo una campaña, yo creo que de 10 años o más, en el que prácticamente ganaba todas las carreras. ¿Sí? Todos Interesante. llegábamos cerca a él, pero él Sí, ganaba. era difícil batirlo. Ah, bueno, Orlando, y ahora ya pasó a ser entrenador, ¿cierto? Ya esta parte de atleta élite la dejó hace algunos años. Entonces, ¿cómo fue esa transición? ¿Qué se sintió pasar de estar corriendo a, digamos, a disputar, a ganar, ahora a entrenar tanto a aficionados como a élite? ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué se siente? Bueno, digamos que yo, digamos, la parte de la academia ha estado bifurcada en varias cosas, ¿no? Yo estudié ebanistería industrial, estudié ingeniería de alimentos, veterinaria y zootecnia, y en cada campo, pues por momentos me dediqué un tiempo, pero siempre me llamaba lo que yo quise, llamé toda la vida, que era el deporte y especialmente correr. Entonces, obviamente tuve que, digamos, apenas fueron pasando los años, tomar la decisión de prepararme, o sea, estudiar la carrera de entrenamiento deportivo y con la experiencia de haber sido un deportista de rendimiento, pues eso, digamos que más la academia, pues me da las herramientas suficientes para por lo menos intentar que las personas que entrenan conmigo no cometan los errores que yo cometí, ¿sí? Porque la época de nosotros teníamos entrenadores, pero no sé por qué ellos no, o sea, tenían muchas falencias, ¿sí? Sí. Tenían muchísimas falencias, es decir, los entrenadores antiguos era como solo echar para adelante, ¿sí? Solo correr y correr y correr. Ellos no estaban de acuerdo con los otros contenidos del entrenamiento, no estaban de acuerdo con que había que hacer unas temporadas de fuerza, que había que mantener la fuerza durante todos los entrenamientos, Sí. que la flexibilidad y la movilidad es supremamente importante. Entonces, en esa época sí nos ponían unos entrenamientos difíciles, pero solo era correr. Entonces, Y ahí hágale se para cometían adelante. errores, porque yo tuve una característica y es que corría bien, pero no aguantaba mucho porque me lesionaba mucho. Entonces, ¿Por ese la era mi falta de problema. fuerza quizás o falta de flexibilidad Sí, o...? claro, yo tengo debilidades, digamos, fisiológicas de nacimiento, ¿no? Ujú. Y hace falta, cuando se caracteriza un deportista, hace falta solucionar los problemas fisiológicos o en su caso de salud que tenga un deportista, porque todo el mundo pensará que todos los deportistas son sanos, ¿sí? Pero algunos dirán que tienen un mal congénito, tienen una Sí, enfermedad, ¿sí? Y sin embargo son de rendimiento, ¿no? O sea, pues podemos ver el caso del estadounidense que le dio cáncer y aún así, aunque después con todas sus triquiñuelas ganó mucho, pero es ese tipo de casos de los deportistas. Pueden tener claro. una enfermedad de base y a lo mejor ni la saben. Sí. Entonces, Y para mí dije, no, a mí lo que me gusta es esta vaina del atletismo y si me gusta, pues sí, yo voy a coger este camino. Entonces me preparé, estudié y con cada uno de los atletas que yo he tenido, digamos que hay logros importantes, ¿sí? sí. que mis deportistas han tenido. Pero yo creo que de los logros más interesantes para mí ha sido los que llegan a mí con problemas de salud, ¿sí? Por ejemplo, hace unos 10 años o más, llegó un señor que pesaba 120 kilos y él odiaba correr, él no le gustaba correr, él decía que él no podía con correr, que corría 20 metros y ya sentía que le daba un infarto. Y haciendo el proceso, llevándolo paso a paso, pues comenzó primero caminando, acelerando el paso, y ya a medida que fue avanzando,
pues comenzó a cogerle el tiro que sí podía trotar, hasta que finalmente ya corrió una carrera y le gustó y entonces Sí, siguió teniendo la adherencia, ¿sí? Y eso fue ese es uno de mis mejores logros, porque esa persona tenía muchos problemas de salud transformó y su de vida. pasar de 120 kilos a pasar a 65 kilos, pues eso fue, y hoy día es una persona que tiene como base, ya no tanto el correr, pero tiene Sí. como base el ejercicio, ya sabe que la vida es de los que se mueven. Es verdad. Sí, porque muchos piensan, Orlando, que el objetivo de todos los que corren es ir a ganar o bajar cierto tiempo, pero pues hay muchas personas que lo hacen por disminuir el estrés, por estar activos, por bajar de peso, entonces hay muchísimos objetivos y no todo el mundo va a competir allá y a estar entre los primeros puestos porque claramente es muy difícil, sino que pues todos tienen su propia historia y su propio objetivo. Y por ejemplo, ahorita, si bien ya me contó de lo que se siente orgulloso como entrenador, digamos, devolviéndonos un poquito a la parte de atleta o inclusive ahorita entrenador, ¿cuál es ese hábito que lo llevó a que usted considere, bueno, pude lograr esto gracias a algún hábito que haya tenido de forma juiciosa? Pues el hábito, o sea, afortunadamente cuando uno coge el deporte como una herramienta, en mi caso en esa época era como si fuese una herramienta de trabajo, porque pues en esa época yo vivía de correr. Sí, Entonces, los hábitos, o sea, se adquieren porque, digamos, yo cuando era muy joven no me gustaba madrugar, ¿sí? Pero ya cuando me hice deportista me di cuenta que tocaba madrugar, ¿sí? Que hay que sí, madrugar a entrenar porque hay que hacer más cosas en el día. Y cuando ya uno se mete en el cuento de ser de rendimiento, ya no entrena una vez, sino tiene que entrenar 2 veces al día. Entonces había que madrugar. Entonces, yo creo que los hábitos en realidad es todo un compendio, es una disciplina que la gente que ya adquiere ese gusto, lo agarra y no lo suelta, ¿sí? Entonces sí, ya para las personas que se dedican a hacer deporte de manera sistematizada, no estoy hablando únicamente de correr, sino de cualquier otro deporte, pero que lo hacen de manera sistematizada, religiosamente, entrenan por lo menos 4 o 5 días a la semana y lo hacen continuamente. Esas personas ya, digamos, adquieren la disciplina y ya no les importa, o sea, ya no les sí. importa que toque madrugar, no les importa que me toque desplazarme a no sé dónde, ¿sí? Se van acostumbrando Que a ya ese hábito. no les importa que ya no puedo estar saliendo los viernes de rumba, los sábados de rumba, sino que más bien Pasa. me cuido porque voy a ir a hacer un entreno en bicicleta, voy a ir a nadar el domingo, qué sé yo. Ujú, claro. Entonces, ese tipo de hábitos, o sea, esos hábitos son los que uno adquiere como deportista. Yo creo Vale. que a mí hubo algo que me marcó y es que si yo no me lesionaba, yo nunca dejaba de entrenar, Ujú. nunca. Así yo viera como fuera, yo me ponía una chaqueta impermeable y yo salía a entrenar. O sea, eso era la disciplina con el entrenamiento. Ok, sí, muchas veces no salimos porque está haciendo mucho sol, porque está haciendo mucho frío, porque está lloviendo, porque toca madrugar y bueno, justamente poder romper como y crear ese hábito es como lo que transforma y lo que lleva en realidad a las personas al siguiente nivel. ¿Y cuál es digamos, consejo que normalmente escucha que las personas dicen, pero que no es cierto, que es falso? Por ejemplo, que diga alguien, bueno, es que para mejorar tiene que correr súper fuerte todos los días. ¿Qué es como ese mito que escucha de algún consejo, alguna recomendación que sea en el atletismo popular, sobre todo en el recreativo? Bueno, pues hay muchos, ¿no? O sea, hay muchos. Por ejemplo, ahora se hace necesario el tipo de calzado, ¿no? Que toca tener ya las últimas zapatillas que ya son inteligentes, y no es necesario. O sea, eso se da para los que van a batir las marcas del mundo. Pero para cualquier persona lo que necesita es un zapato que usted se sienta cómodo, que sea de buena calidad y que sea para correr, ¿sí? Por ejemplo, o de pronto también, qué sé yo,
la alimentación, ¿sí? O sea, la alimentación. Dicen, no, es que un deportista tiene que comer muy bien, tiene que cambiar todos sus hábitos alimenticios. No, si la gente es de la costa, come lo que se da en la costa. Si Sí, son de Boyacá, pues comerán sus tubérculos de Boyacá, pero no hay que cambiar tanto eso, ¿no? Y ahora con tanta producción de industria para el deporte, pues venden muchísimas cosas. Entonces, de todas esas cosas que se venden, realmente yo diría que lo más importante para un deportista, por ejemplo, el caso de un atleta, ujú, son las zapatillas. ¿Sí? Las zapatillas, hoy día si existen eh, los relojes inteligentes que ayudan muchísimo. O sea, hoy sí, día, ¿para qué? La tecnología ayuda mucho, pero tampoco es que sea necesario. Simplemente con el hecho de que usted referencie, qué sé yo, un parque que tiene, pongámosle 340 metros, y entonces un día sí, dice, no, pues yo hoy me voy a dar 5 vueltas a esos 340 metros, entonces mañana voy a hacer 7, ¿sí? Pasado mañana voy a descansar, voy a hacer 3. Entonces no necesito tanta cosa para, digamos, para llegar a ser un deportista de ujú, rendimiento. De hecho, en mi época había un deportista, el boyacense José Guerrero, es un campesino, sí, y él, mientras aquí todos íbamos a hacer repeticiones a la pista, hacíamos técnicas de carrera para el calentamiento, hacíamos cualquier cantidad de cosas supuestamente más técnicas aquí en Bogotá y corríamos en grupo. Él no, él todos los días lo que hacía era, él vivía en Santa Rosa de Viterbo y todos ujú, los días subía al páramo. Y ese hombre venía acá y ese era de los buenos, o sea, ahí sí le faltaba, digamos, a él le faltó la parte técnica, ¿no? Le faltó un poco más de pista, pero era una persona que siempre estaba entre los 3 primeros casi en todas las carreras. Y era sí. una persona silvestre, Tenía mucho, mucho fondo, estaba acostumbrado a la altitud. claro. Y era una persona que era capaz de correr 3 veces al día si habían 3 carreras y eso no le dolía nada. O sea, él era muy silvestre y él corría porque lo hizo toda la vida ya en su páramo. Ujú, claro, sí, Eso nos enseña que hay muchas cosas que son mitos, ¿sí? O sea, que se requiere de una infraestructura específica, ¿no? sí, Esa es la ventaja, esa es una de las ventajas que tiene por lo menos el atletismo. El atletismo es un deporte para practicar lo que es, creo que es el más económico que hay. puede ser, sí, unas zapatillas y ya. Ya. Mm. Bueno, y no necesaria estas de 1 millón de pesos, de 800.000, sino se puede empezar por algo un poco más básico. Claro, claro. De hecho, si miramos los campeones olímpicos, Abe Bikila ganó la Olimpiada así corriendo descalzo, ¿no? Exactamente, ese Mucha es un gente, gran ejemplo. en mi época, mucha gente, sobre todo en los pueblos de la costa, corrían descalzos. Eso me asombraba. Y ellos no ganaban porque no eran atletas así entrenados como nosotros. Sí, Pero de todas maneras ellos se aguantaban una carrera, terminaban y era exactamente lo mismo como si nosotros hubiéramos corrido con zapatillas y ellos sin zapatillas. Entonces, para ellos era normal. vale. Y ahorita, ¿cuál es el error que ve en los atletas que están iniciando? El primer error que se le venga a la mente o que le parezca. De los que están iniciando y de los que ya Ujú. son avanzados, es el mismo error y es el de saltarse los procesos. Ese es el Querer error que resultados ya. sí, o sea, toda la gente quiere objetivos, mejor dicho, si se cumplen, digamos que quieren mejorar una marca en la media maratón, entonces ellos se ilusionan mucho con eso, ¿sí? Se ilusionan mucho con eso y se pierde ahí sí digamos, la realidad del objetivo, ¿sí? O sea, que es medible y alcanzable, entonces se pierde. Y eso Sí, pasa, digamos, a nivel aficionado, pasa mucho, porque la gente dice, bueno, yo voy a hacer tal marca, y entrenan, y entonces tratando de saltarse los procesos, entrenan más duro, ¿sí? sí, Entrenan más rápido, entrenan más distancia, ¿sí? Y se saltan el proceso, o sea, el proceso adaptativo que lleva el entrenamiento, la congruencia con la intensidad y el volumen. Entonces, eso es lo que pasa. Pero no solamente pasa en los aficionados, porque lo digo por atletas míos que ya son viejos ujú, y ellos, por ejemplo, por alguna razón tuvieron que parar, digamos,
salieron del país o estuvieron trabajando en una parte donde no pudieron entrenar, o simplemente se tomaron 1 o 2 años sabáticos y dejaron de entrenar y después vuelven. Sí. Y ellos pretenden llegar a donde quedaron. Y ¿Sí? no es Y posible. entonces resulta que ya no es así, entonces toca volver a empezar el proceso y llevarlo paso a paso. Entonces con un atleta experimentado es mucho más complicado que con un aficionado, porque el atleta experimentado ya tiene la experiencia. Sí. Entonces él puede pensar que porque tiene la experiencia va a llegar más rápido. Vale, gracias. Y ya para cerrar un par de preguntas, si pudiera brindar un solo tip, una recomendación a los atletas que nos están viendo, ¿cuál sería? La recomendación, yo creo que para todos los atletas de resistencia, es que entrenen lo más que puedan en zona 1 y 2. O sea, que no Las entrenen famosas tanto zonas. esas 2 zonas. Hay que entrenar lo más que se pueda. Mejor dicho, hay que correr despacio para hacer rápido. ¿Sí? Eh, Eso también pasa es otra de las cosas que pasa con los deportistas. Es decir, uno les dice a un deportista, corra 10 kilómetros a 5, Ujú. y o sea, le da 50 minutos. Y por la tarde cuando los mira uno en su aplicación en Strava o en Garmin, usted llega y le mira y cuando se da cuenta corrieron a 4:20. ¿Sí? Y se pasaron, por ejemplo, de correr de la zona 1 a correr casi que ya tocando la zona de umbral. Sí, ¿Sí? Entonces, esos tips son los que yo más recomiendo, que corran despacio cuando haya que correr despacio. Y cuando haya ok. que correr rápido, pues para eso está tipificado su velocidad máxima aeróbica con la que se puede determinar a la velocidad que va a correr. Pero Vale, cuando sea despacio, es más, no importa sin si es muy afán. despacio porque no le da más, pero la clave es correr bien despacio. O sea, Vale. correr muy tranquilo para tener una buena recuperación para los demás entrenamientos. Sí, a veces salgo a correr con algunos atletas y, y normalmente van muy rápido, normalmente van por encima de, digamos, de las zonas y siempre entrenan alto, entonces cuando toca correr despacio, dicen, no, es que voy muy despacio, voy casi caminando. Entonces, pues uno se debe acostumbrar justamente a correr despacio porque el corazón pues, y el cuerpo recibe muchos beneficios corriendo en la famosa zona 2 y claramente pues saber manejar las zonas es una parte importante del proceso. Y la última pregunta, Orlando, ¿por qué cree que tener un entrenador o qué es lo más importante de tener un entrenador personalizado como los que se encuentran aquí en My Virtual Trainer? ¿Por qué las Bueno, personas deberían tener un entrenador sí, profesional? yo creo que esta profesión está muy amplia, ¿no? Existen muchísimas eh, variables de la profesión, ¿cierto? Del entrenamiento deportivo. Eh, por eso, pues, todas las personas deberían tener, que se dediquen digamos, a hacerlo ya de manera sistematizada. Cualquier tipo de ejercicio, sea fútbol, sea ciclismo, sea triatlón, lo que sea, deben tener un entrenador porque el entrenador tiene la sabiduría para justamente ondular ese proceso. O sea, es el que es la persona que debe atajar al deportista. O sea, en realidad todos queremos correr, o sea, ganar a toda hora, pero el entrenador es el que se encarga de una manera profesional, de una manera como lo hace My Virtual Trainer, que es bien esquematizada, que cada proceso se va llevando, de llevar a cada uno de los deportistas eh, con la sapiencia y la experiencia que da, uno, el ser profesional y dos, tener la experiencia en el deporte. Perfecto. Listo, Orlando, pues muchísimas gracias por este tiempo, por compartirnos su experiencia, las historias. Estoy seguro que las personas que nos están viendo quieren saber más de las historias, pero bueno, se nos haría un podcast súper largo, entonces en otro momento compartiremos más historias y pues también más tips a los atletas. Por el momento, pues muchas gracias, Orlando, y a las personas que nos están viendo, pues se pueden inscribir en My Virtual Trainer para tener un entrenador como Orlando, profesional, con recorrido, con experiencia
y los esperamos allí en la plataforma. ¿Algo que quiera mencionar para despedirse, Orlando? No, muchas gracias Néstor y a todos los que también ven el podcast, pues mi invitación a que se animen uno a practicar el deporte, dos a que sea el running y tres a visitar la plataforma de My Virtual Trainer, que ahí van a encontrar muchísimas herramientas para desarrollar su ejercicio, en este caso el de correr. Vale, listo Orlando, muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Chao. Gracias Néstor, chaito. Vale, chao.